Bienvenidos a una nueva sesión de Diálogos al Café, Marcos Escudero. Hoy día tenemos un evento sumamente interesante e importante. Hemos pedido al equipo de Henry Oporto y Orlando Castellón que hagan una presentación de un libro que creo que va a marcar época en el país. Este equipo en el que participa, lo dirigió Henry, participó fundamentalmente Orlando Castellón, José Carlos Rocha, que está acá, José Luis Carvajal, José Antonio Nogales, y el apoyo de Carlos Otalora. Trabajaron en una elaboración de un diagnóstico del sistema tributario boliviano y sobre todo buscaron también eh, elaborar algunas propuestas que sean viables y que ayudaran a dinamizar la reactivación económica en el país. Sus propuestas son fundamentalmente centradas en la modernización y simplificación del sistema tributario, en el entendido de que eso es algo posible de hacer en el marco del actual código tributario sin mayores ni grandes modificaciones que requerirían posiblemente más tiempo y mayor consenso político, pero son cosas, ideas y planteamientos que se pueden llevar a la práctica relativamente rápido. Ahora tenemos algunas manos levantadas, algunas preguntas y comentarios. Adelante, Carlos Alberto. Al panel quisiera preguntarles una cosa. ¿Por qué no se han concentrado en estudiar la elasticidad de la demanda, digamos, de los bienes que nosotros importamos y de toda la producción que nosotros tenemos? El tema impositivo tiene que ver mucho, las tasas tienen que ver mucho, la recaudación tiene que ver mucho con la elasticidad de las mismas, de los mismos rubros o subsectores que nosotros podríamos estar estudiando. Yo tengo, digamos, la teoría, pero evidentemente habría que investigar más al respecto, pero yo estoy casi seguro que si bajamos sustancialmente tanto el IVA, vamos a decir, como los aranceles, las tasas de imposición de aranceles, el gobierno estaría en capacidad de captar muchísimo más, ¿ok?, las importaciones y toda la producción legal que lo que está pasando ahora en la parte informal. Y ha hecho una relación entre esto, pero lo que quiero a ustedes puntualizar, lo que le interesa al gobierno en estos momentos, al gobierno, es cómo conseguir más impuestos, porque a través de vía impuestos es que consigue su financiamiento. ¿Cómo podemos nosotros convencerlos a ellos de que bajando impuestos van a captar más impuestos? Ese es el tema, digamos, de elasticidad. Y la verdad es que ninguno de ustedes ha tocado realmente esto. Y este es el tema de meollo. Este es el tema principal. El resto, la reducción, digamos, del tipo de impuestos, la salida del ITF y todo eso, que son, sí, son importantes, o sea, digamos, son necesarias, no tienen la capacidad o la base, el peso importante, el peso específico, como acrecentar la masa tributaria. Y la masa tributaria depende de la tasa alta de los impuestos. Muchas gracias. A Sonia Soruco, que por favor encienda su micrófono. Buenas noches, gracias Roberto. Mi consulta era, iba dirigida a todos los expositores, en el sentido de que sí, están hablando solo del sistema tributario, pero no sé si han considerado las otras cuotas, en comillas, que también se pagan. Efectivamente, no todos, pero ponía como ejemplo el Fondo Proleche, que es un monto que pagan las industrias cerveceras, que en teoría va dirigido a los productores de leche, ¿no? Pero, y si bien está como cuota, haciendo un análisis, y eso también quería consultar, vendría a ser como un impuesto y cae en lo que es una doble tributación. Entonces quería saber sus opiniones. Gracias. Señor Humberto Aguirre, por ejemplo, pregunta por qué se le permite al sistema tributario congelar automáticamente las cuentas
si eso no representa más bien una extorsión sobre el contribuyente y un atentado a su derecho a trabajar. El señor Carlos Calle tiene varios comentarios y preguntas, pero sobre todo plantea el carácter inequitativo del impuesto al valor agregado del IVA, considerando que hay muchos sectores que compran, hacen sus adquisiciones de materias primas de sectores informales y no pueden, por tanto, descargarse esas compras. El señor Juan Carlos Pereira menciona la necesidad de tomar en cuenta la posibilidad de que una parte de los impuestos pudieran reforzar a los gobiernos regionales. Especialmente él habla de un impuesto al aumento del patrimonio personal. Y finalmente el señor Walter Rocabado afirma la necesidad de que todo debería ser tributado y que no deberían plantearse exclusiones ni excepciones en este sentido. Y finalmente yo quisiera hacer un pequeño comentario también sobre el tema tributario. Muchas veces en encuestas y en grupos locales se me ocurrió sacar la pregunta a la gente de si estaría dispuesta a pagar. Mucha gente no paga, lo sabemos, ustedes mismos lo han mencionado aquí, no pagan impuestos. Pero muchas veces les digo, oye, tú que estás pidiendo educación, salud, mejores cosas, ¿no crees que deberías pagar impuestos? Claro, por supuesto. La mayor parte de la gente dice que sí. ¿Y cuál es la condición para pagar impuestos? Que sea fácil pagar y que sea barato pagar. Entonces, yo creo que una reforma que introduzca el impuesto a las personas puede ser muy crítica si es una tasa demasiado alta y se generan costos demasiado altos de transacción. Pero si es una tasa baja, una tasa sencilla, un procedimiento rápido y expedito, yo creo que todo el mundo estaría dispuesto a pagar, como lo demuestra además el hecho de que el diezmo en las iglesias evangélicas, por ejemplo, lo pagan religiosamente, para hablar con propiedad, hasta los feligreses más pobres. Obviamente porque temen a Dios y temen el infierno, etcétera, pero creo que es un indicador de cómo la gente está dispuesta a cumplir sus obligaciones cuando estas son razonables. Quisiera cederles ahora la palabra a los comentaristas para terminar devolviéndole la palabra a Orlando Castillón en la presentación final. Tiene la palabra Jaime Rodrigo. No, simplemente le aclaré a Peter, y gracias por sus comentarios, para precisar cifras. Yo me había referido a las cifras del padrón de contribuyentes del régimen general, sin considerar los regímenes especiales. Las cifras que él citó consideraban el universo total, con lo cual no tengo ninguna discrepancia. Y en cuanto a la mora, evidentemente la mora es una mora que supera los 41.000 millones, como está en la página 75 del libro. Es una mora acumulada. El dato que maneja Peter, entiendo que es una mora anual, o sea que no habría tampoco discrepancia. Yo solamente quisiera utilizar estos minutos, y gracias por devolverme la posibilidad de hacerlo, de enfatizar de verdad la necesidad de trabajar la creación del Tribunal Fiscal del Estado. Es una necesidad fundamental porque lo que hoy día tenemos reafirma más bien un sistema de desigualdad entre quienes van a la impugnación administrativa y quienes van a la impugnación jurisdiccional. Eso debemos cortar porque resta seguridad jurídica, resta transparencia, y la experiencia que tenemos con la Superintendencia Tributaria cuando nació con el Código Tributario y lo que hoy se conoce como Autoridad de Impugnación Tributaria es verdaderamente un modelo de administración en materia de tiempos y de celeridad. Sobre esa base, sobre esa estructura, deberíamos pensar en crear un tribunal fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Le daría la palabra ahora a Peter Weiss. Si quieres hacer algún comentario, Peter. Sí, en realidad responder algunas de las preguntas que han surgido a través del, creo que es de Facebook. Bueno, y primero responder a Carlos, ¿no? Carlos, tienes absolutamente toda la razón, porque hay que comprender algo que en el país sucede. Tenemos que tratar de entender lo que es nuestro país, no modificar algo que ya es.
La gente necesita el trabajo para sobrevivir, necesita realizar comercio para sobrevivir. Lo que queremos es que se incorpore al sistema pagando un poquito. Algo que no le afecte, algo que permita a todos los demás sentirse de que estamos participando y tenemos derechos y obligaciones. Pero respondiendo específicamente a tu tema de elasticidad, Carlos, sí hay un análisis que se hizo, no sé, no lo vi en el libro, pero sí vale la pena, que cuando le es interesante generar el contrabando, por ejemplo, cuando le es más caro, cuando le es más barato que pagar los tributos. Y hay dos aspectos, uno es el tiempo y el otro es el dinero que se dispone. Entonces, parece ser que la cifra para la aduana, que tiene que ver también con los impuestos, tiene que ser inferior al 5%. Parece ser alrededor entre el 4 y el 5. Habría que validar ese dato, porque si algo que le va a costar pasar informalmente es más caro que la formalidad, ya le es interesante la formalidad. Ese es el numerito que tenemos que encontrar. Parece estar ahí. Entonces, eso implica hacer el análisis al revés y decir, bueno, para que no haya el incentivo al contrabando, este es el número. Y si se hace eso, pero tiene que haber una administración rápida, ¿no? O sea, llego con mi producto, tiene que ser rápido. Entonces, funciona un país diferente. Lo facilitas, pero todos pagamos. Entonces, puede llevar enormes sorpresas el Estado por flexibilizar esa posición. Entonces, sí tiene que ver y es muy importante. La otra pregunta que hizo Sonia sobre el tema de Proleche, yo no estoy de acuerdo en ningún impuesto, ni Proleche ni el ICE, porque no fomentan a la industria. Entonces, pero eso es una posición para mí necesaria porque no le están generando competitividad. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? El contrabando está destrozando al sector lácteo y está destrozando al tema de los productores de vino, por ejemplo, en el país. Y una última que no tomé nota de la persona que mencionaste, Roberto, mil disculpas, pero toda factura debería ser descargable, fácil de generar, automatizada, para que esto funcione. Entonces, sí, debería haber una estrategia muy clara y tiene razón la persona de decir toda factura debería ser descargada porque hoy en día, como estamos, no funciona. Pero para que eso suceda, tiene que ser una tasa muy baja de impuestos, ¿no? Para que haya el incentivo y no haya el incentivo a la defraudación. Yo nuevamente agradezco a Jaime por las aclaraciones. Felicito a Ismael por su claridad en el comentario y me sumo a recomendarle que vuelva a escribir su columna porque veo la claridad de persona. Gracias, Peter. En el chat he puesto el enlace para los que tengan interés en bajar una copia en PDF del libro del sitio de la Fundación Milenio. Le doy a Ismael la oportunidad de hacer algún comentario final, si es que quiere, y luego pasaríamos le daría la palabra a don Carlos Rocha, que es uno de los coautores del libro, y finalmente a Orlando Castellón para que cierre la sesión. Adelante, Ismael. Sí, solamente una reflexión global que ya la hice y que quisiera reiterar. Yo creo que nosotros nos hemos acostumbrado a pedir demasiados derechos en todo sentido. O sea, nos estamos transformando en sociedades, y no hablo de Bolivia, nos estamos transformando en sociedades de derechos y nos olvidamos de las obligaciones. Por eso es que creo que ha sido muy valiente el trabajo que han hecho los autores del libro y lo de la Fundación Milenio de tocar el tema, porque repito, a mí no me gusta pagar impuestos y no creo que a ninguno de nosotros nos guste pagar impuestos, es una realidad. Pero si no lo hacemos, ¿cómo pedimos el derecho de cualquier otra cosa? Esa reflexión creo que es esencial, no solo para obviamente este tema, sino para cualquier actividad humana. Finalmente, una cosa ya bastante puntual. Creo que o se simplifica o va a seguir la misma estructura que nosotros tenemos de 70% de defraudación, y no sé si el número es muy alegre lo que estoy diciendo y muy poco
que soportan la estructura tributaria de este país. Y eso es insostenible en el tiempo. Entonces, creo que tiene que ser simple, tiene que ser sencillo, tiene que ser fácil. Me gusta mucho la idea de esa facturación electrónica y alguna cosa de ese tipo. Creo que vale la pena trabajar y desarrollar ese concepto. Muchas gracias. Realmente me siento honrado de estar con gente que le entiende, siendo una persona que no entiende nada de esto. Muchas gracias por la invitación. Don Carlos Rocha, le voy a pedir a usted que haga su comentario. Me imagino que algunas van a ser respuestas a los comentarios y preguntas que se han planteado, puesto que usted, junto con Orlando, José Luis Carvajal, José Antonio Nogales y Henry Oporto han sido coautores de este libro. Adelante, don Carlos. Muchas gracias. Nuevamente, buenas noches. Hay un tema que se lo ha tocado de manera reiterativa esta noche por el comentarista invitado, el colega Jaime Rodrigo, referido a el tribunal, la reposición o la creación del tribunal fiscal del Estado. Es verdad que existe ya un proyecto, más de un proyecto al respecto. Es verdad que es urgente reestructurar el tema de la vigencia de dos normas que están presentes en la cotidianidad de aquel que tributa, que como lo han manifestado los que han intervenido en un grupo muy reducido, corresponde a dar en el trabajo. Esto lo discutimos, lo empezamos a escribir, pero el alcance de la consultoría hizo que no se lo incluya en el texto. Así lo recomendó quien nos ha dirigido o gerenciado en este trabajo, que es nuestro amigo Henry, y nos dijo, este tema lo excede los términos de la consultoría, y lo que se aceptó o se propuso finalmente es que será un nuevo documento, un nuevo trabajo que visualizará lo que el grupo ha reflexionado sobre esta urgencia, es decir, que se reincorpore, que se cree un nuevo proceso contencioso tributario como garantía de los derechos del contribuyente, porque hoy en día, en términos de justicia respecto a los reclamos del contribuyente, no tenemos. Pero el grupo, lo reitero, lo ha trabajado y está presto a un nuevo documento para entregarlo a la población para su discusión. Eso se lo genera. También en este documento, para trabajarse lo que corresponda a lo que hoy hemos oído respecto a la creación, a la necesidad de un nuevo pacto fiscal que también debe estar vinculado al censo que ya se ha publicitado, se producirá muy pronto en nuestro país. Quería solamente aclarar eso. Le voy a ceder la palabra entonces para terminar este evento a Orlando Castellón. Quisiera también, sin embargo, aprovechar que tengo la palabra para hacer un comentario sobre el tema del pacto fiscal. Creo que el pacto fiscal no puede limitarse a un pacto entre niveles de gobierno para distribuirse lo que se recauda. Creo que la esencia de un pacto fiscal es un pacto entre el que recauda y el que paga. Es básicamente un pacto entre el productor y el comerciante en su conjunto con el Estado, y debe definir, por tanto, las condiciones de producción, de comercio y de actividad económica y de inversión implícitos en este pacto, de manera que una reforma tributaria conlleva necesariamente la necesidad de un pacto fiscal, pero no entre niveles de gobierno, sino entre los gobiernos y los agentes económicos que producimos, trabajamos e invertimos cada día. Ese es mi criterio, lo pongo a consideración de ustedes para el debate. Orlando Castellón, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, Roberto. Ya para ir cerrando, voy a tratar de ser muy breve para dar algunas pinceladas sobre lo que ya se expuso, tratando de responder algunas de las inquietudes que todavía quedaron flotando. Sobre la elasticidad demanda, sí, se hizo un análisis. Ese análisis tiene que ver también con lo que es la curva de Laffer. La curva de Laffer nos dice que alícuotas elevadas no necesariamente garantizan mayores recaudaciones. Hay un óptimo. Ese óptimo consideramos que para el caso del ICE ha sido rebasado totalmente, creándose más bien incentivos hacia la defraudación, hacia la evasión. De manera, coincidimos con las opiniones vertidas por los demás panelistas en el entendido de que tasas altas, alícuotas altas impositivas terminan siendo incentivos para la informalidad, para la evasión, para el contrabando y deben ser analizadas y revisadas para mejorar su aplicación. Otro tema que preguntaron y quedó ahí simplemente sobre la opinión que tenemos sobre el fondo Proleche que está establecido en la ley 202, si mal no recuerdo. Este fondo Proleche es un impuesto camuflado, que es un impuesto regulatorio. Lo que pasa es que en Bolivia no se deberían establecer rentas destinadas, y justamente eso es el fondo Proleche. Es una renta destinada, es un impuesto camuflado, pero no tiene ninguna significancia en cuanto a la recaudación y a la presión tributaria. En cuanto a la pregunta, ¿estaríamos frente a una doble tributación con el ICE? Sí, porque termina siendo una alícuota de un impuesto, aunque se pudiese decir que el hecho generador no es el mismo, porque no estamos hablando de la producción, sino de la comercialización, y ahí estaríamos en una frontera muy técnica. Coincidimos también en que todos debemos tributar. Si queremos heredar un país con futuro para nuestros hijos, reconocemos que al César lo que es del César, siempre y cuando el César respete la Constitución. Y lastimosamente la Constitución, conforme señala los principios de legalidad, de equidad, de igualdad, de justicia, de capacidad económica, etcétera, en la realidad vemos que no está ocurriendo. Y con esto último quiero terminar en cuanto a las intervenciones y las preguntas. No debemos confundir quiénes pagan de quiénes tributan. Pagamos impuestos todos. Cuando consumimos luz, cuando consumimos agua, cuando consumimos servicios de telefonía, celular, etcétera, pagamos. Somos consumidores y cuando nos dan una factura, esa factura viene con un IVA y muchas veces viene con un ITE. Otra cosa es quienes tributan. Los que tributan son los que enteran esos dineros al Estado. Y evidentemente la conformación de la pirámide tributaria en Bolivia hace que en la cúspide, menos del 0,5%, lo señalaba bien el señor Weiss, es el que representa casi el 80% de la recaudación. Bueno, creo que con eso ya hemos dado la pincelada a los puntos que estaban ahí pendientes. Agradecerles a todos ustedes por su participación. Este es un tema importantísimo, es un tema bastante complejo. Les agradecemos el espacio y nos alegra, particularmente a nombre de la Fundación Milenio, nos alegra haber despertado el interés de debatir sobre esta reforma necesaria para poder cambiar los destinos de nuestro país. Es urgente que seamos más productivos, más competitivos, seamos más simples y menos complejos en cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias para con el fisco. Muy amable, Orlando, muchísimas gracias. La pregunta de Jacques Trigo. La idea es tratar de mejorar la recaudación a través de la eliminación de las transacciones en efectivo y introducir el pago por el teléfono móvil, ¿no? Que es algo que se está haciendo inclusive en el África. Sí, justamente como adelantaba Carlos Lacerna,
Perdón, Roberto Lacerna, se está trabajando en un nuevo documento sobre lo que significa economías cashless. Cashless es el apócope de sin efectivo o no dinero físico, sino más bien hablar de tarjetas de crédito, tarjetas de débito y las transacciones electrónicas o sistemas electrónicos. Evidentemente, países que ya tienen cashless son los escandinavos, Suecia ya lo está aplicando. Y algo interesante es cómo India lo está implementando también. Obviamente, el hablar de cashless es hablar de máxima eficiencia para dos fines. El fin regulatorio por parte del Estado, porque ahorra costos, enormes costos en la tramitología, en la burocracia, porque se manejan transacciones en línea. El imprimir billetes es un costo. El administrar monedas y trasladar las monedas es otro costo. El tener bóvedas es otro costo. Entonces, en ese ámbito es importante. En el ámbito tributario, más que importante, porque transparenta absolutamente todas las transacciones. Se puede saber y conocer exactamente cuánto se ha comprado, cuánto se ha vendido, cuál ha sido el flujo. Y esa transparencia no solamente ayudaría en el orden de la recaudación, sino también en la lucha contra los delitos como el lavado de activos, por ejemplo, ¿no? Ese es el comentario. Muchas gracias. Yo hacía un comentario, en realidad más que una pregunta, en el sentido de que se hace necesario el debate para la creación del Tribunal Fiscal del Estado, porque pues si bien como el doctor Jaime Rodrigo comentaba, la AIT en este momento es muy rigurosa en sus plazos. Si le tenemos que hacer una ponderación de 1 al 10, de seguro que se acerca al máximo nivel. Pero en realidad el gran problema que particularmente veo ahí es en el tema de la verdadera imparcialidad que debería aplicar en los fallos, ¿no es cierto? Principalmente la ARIT creo que deja mucho que desear, ¿no es cierto? A diferencia de la AIT, donde efectivamente se hace un análisis más riguroso, exhaustivo de los argumentos presentados por contribuyente. Y el propio doctor Jaime Rodrigo comentaba, ¿no es cierto?, que a veces los fallos salen un poco de la lógica misma, en sentido de que contribuyentes que se benefician de un crédito fiscal y el proveedor efectivamente paga el tributo, ¿no es cierto?, son depurados muy alegremente por la administración tributaria, dejando de lado, digamos, esa lógica simple de decir, yo he declarado un crédito fiscal y el otro ha declarado el débito fiscal. Entonces, lamentablemente, creo que es necesario, entre otras cosas de que ustedes mencionan muy, positivamente el tema de reestructuración, todo aquello, creo que el tema del Tribunal Fiscal del Estado es un tema que debería de trabajarse a futuro para mejorar, digamos, el tema de la imparcialidad de la instancia que va a revisar estas impugnaciones. Gracias, Orlando. Buenas noches. Gracias, Miguel. Compartimos y coincidimos con el criterio y justamente por esa razón es que cuando se abordó en el libro el análisis de esta situación encontramos la problemática que bien señalas y como un mecanismo de solución era transformar esa institución. No obstante, aquí hay algo que se tiene que tomar muy en cuenta, que es una condición fundamental. No sirve de nada si no hay una verdadera despolitización y si no hay una verdadera institucionalización de quienes operen ese esquema de resolución de controversias entre los administrados y la administración. Gracias.